La reforma a la salud ya estaría en cuidados intensivos pese a que aún ni se conoce su articulado. Las cuentas del gobierno estarían tambaleando porque los líderes de los partidos de la coalición están en contra de destruir el sistema actual. El expresidente César Gaviria alista un documento para evitar que se arrase con el sistema de salud, una visión con la que coinciden desde su bancada conformada por 45 congresistas. Pero de ahí a pretender acabar de raíz con un sistema, desconociendo que algunas cosas funcionan, son cosas muy diferentes. La salud de los colombianos está sobre la mesa y vigilaremos con lupa esta reforma. Otro de los apoyos que estaría en veremos es el de los congresistas de la U, que son 25 parlamentarios. Su jefe política, en entrevista con Red Más Noticias, advirtió que la reforma es necesaria, pero hay que construir sobre lo construido. Que no es para volver a lo que teníamos antes, sino para implementar cambios, implementar mejoras que hagan posible que la gente, que los colombianos tengan el derecho fundamental a la salud. Los conservadores, que cuentan con 40 congresistas, también anunciaron que habrá una cumbre para definir sus líneas azules. Necesitamos reformas, pero no de contenido ideológico, sino de verdad que le convengan a los colombianos. Por supuesto que mejorar en el sistema de salud, la calidad del servicio de la salud, el costo de los medicamentos. Los verdes, que tienen una bancada de 24 legisladores, estarán reunidos en Cartagena para definir su posición, pero esperan conocer el articulado. Acompañamos el buen propósito de mejorar la salud de los colombianos, de corregir parte de los líos, las demoras, por ejemplo, en las citas con especialistas, en facilitar y mejorar el acceso a la salud. Los independientes también rechazarían la reforma. El jefe natural de Cambio Radical, que cuenta con 27 parlamentarios, criticó en su reciente columna en El Tiempo que se plantea acabar el sistema. A los colombianos no nos pueden ocultar que el Estado ya fracasó y de manera protuberante como prestador y administrador del sector. Y la oposición, que ya confirmó que no apoyará el proyecto de Carolina Corcho. ¿Quién paga esa reforma a la salud? Porque en solamente la adición presupuestal se tienen que sacar 5 billones de pesos para el aseguramiento solamente del 2023, más 2 billones de la promesa del presidente Petro para el SOA. ¿De dónde saldrá la plata para la reforma a la salud? Incluso en el propio pacto histórico no ha caído bien lo que hasta ahora se conoce por diapositivas de la reforma. Una reforma que construya sobre lo construido, que garantice estabilidad y garantía de que no se ponga en riesgo la vida de nadie por una crisis de salud que se generaría si se acaba con un sistema de salud para cambiarlo por otro que apenas está en construcción. Otro de los que salió a defender el actual sistema de salud fue el expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que es un área en el que se ha avanzado. No solo alcanzamos la cobertura universal, más del 95% de la población tiene alguna clase de aseguramiento en salud, sino que consagramos la salud como un derecho fundamental. Este proyecto es una de las 3 reformas sociales clave del gobierno de Gustavo Petro y parece ser la que medirá el peso de su coalición en el Congreso. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Yo le propongo una reflexión chiquita sobre las diapositivas, Mauro. A ver si las podemos ver de nuevo, las diapositivas que además nos dejaron ver muy cordialmente a las personas que la vieron, lo que presentó la ministra de Salud. Ya en un segundo vamos a tener esas diapositivas. A mí me parece que esas diapositivas que vamos a ver en un momento, ya las vimos cuando estábamos registrando la nota, son insuficientes, ahí las tenemos, insuficientes para ilustrar y para socializar algo del calado y del tamaño que es la reforma a la salud. Vean ustedes eso, el paciente es dado de alta, el paciente es tratado, se rascan la cabeza, van de un lugar a otro. Flechitas por todos lados, flechitas por todos lados. Segundo, es un irrespeto para aquellos de quienes tomaron la información y la están reproduciendo sin haber hecho absolutamente ninguna, vean ustedes, el original, diapositiva del ministerio, sin haber hecho absolutamente ninguna cita. Y tercero, y muy importante, para el Congreso es totalmente insuficiente desde la perspectiva de tener elementos de juicio para poder hacer una discusión al respecto. Entonces creo claramente esto es totalmente insuficiente. Pero yo creo que vale la pena ir más allá en lo siguiente. 5 meses primeros de gobierno, el gobierno del presidente Petro no tuvo mayor dificultad en pasar sus proyectos en el Congreso y aparte de eso no tuvo mayor oposición de la opinión pública ni del país de la calle y el país político en muchos aspectos de lo que venía haciendo. Había algunas tensiones dentro de su gobierno, acuérdense ustedes, el ministro de Hacienda, el adulto responsable que ponía los puntos sobre las íes, mientras algunos otros ministros jalaban para un lado, jalaban para el otro.
Pero ahora que ha arrancado este primer semestre de este año, ahora que estamos acercándonos a la mitad del primer año de gobierno del presidente Petro, las cosas parecen cambiar. Ustedes han visto el recuento de las notas que hicimos ayer. Se le está abriendo en este proceso de la reforma a la salud el Partido Liberal, se le está abriendo el partido de la U. Ya pronunció varias críticas, además, el presidente del Senado, Roy Barreras. Aparte de eso, la oposición obviamente está en contra. Las cuentas parecen no dar para pasar la reforma tal como está, pero sobre todo algo muy importante, ha habido comentarios bastante desobligantes frente a la ministra. El mismo presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, dice que es una persona ideologizada y que no está abierta a la concertación. Bueno, háganme ustedes el favor. Punto número 1. Punto número 2 y 3 los acabamos de ilustrar el día de hoy. El punto número 2 tiene que ver con la encuesta. Se le pregunta a la gente, a mucha gente, ya no al país político, sino a mucha gente, ¿ustedes están de acuerdo con cambiar totalmente el sistema de salud? Solo la tercera parte, 1 de cada 3 colombianos, 32%. Cambiarlo parcialmente, 58%. La mayoría de la gente dice sí, cambiémoslo parcialmente, pero no totalmente. Se les pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con acabar con las EPS? 63%. Casi 2 de cada 3 colombianos dicen no quiero cambiar las EPS, no quiero desaparecer las EPS. Se les pregunta, ¿ustedes confían en el Estado como gran administrador de los recursos de la salud? Háganme el favor, 54% dicen tengo muchas preocupaciones de que sea el Estado el que administre los recursos de la salud. 26% dice tengo moderadas preocupaciones. Sumen ustedes y eso da 80% de personas que dicen tengo preocupación de que sea el Estado el pagador de última instancia. Se abre una grieta por allí, pero se profundiza la grieta dentro del gobierno. Hoy se conoció un documento que sacó finalmente el ministro de Educación, antiguo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de 3 páginas y media, diciendo sus críticas al proyecto de reforma a la salud. Obviamente no vamos a resumir las 3 páginas y media, sino a dar 2 o 3 ideas. La primera dice, esta reforma no tiene diagnóstico claro. La segunda, las EPS no son culpables de las insuficiencias de recursos de este sistema, por lo tanto no hay que agarrarlas de trompo de poner. La tercera, las experiencias previas de Colombia, cuando el Estado ha sido el pagador de última instancia y el pagador del sistema de salud, han sido desastrosas. La palabra no es mía, la palabra es del ministro de Educación. Y termina diciendo, una reforma, un proyecto de reforma que carece de diagnóstico y además hace como 20 preguntas de dónde van a salir los recursos, cómo se va a lograr esto, cómo se va a hacer la transición, etcétera, como 20 preguntas, que no responda a esas preguntas, lo que hace es daño, y una reforma a la salud puede hacer cualquier cosa menos daño. Ese es el documento del ministro de Educación para la reforma que ha presentado su colega Carolina Corcho, ministra de Salud. Háganme el favor ustedes cómo será la próxima reunión de Consejo de Ministros, háganme el favor cómo será el manejo que le dará el presidente Petro a esas tensiones dentro de su gabinete. Mauricio, pues esas preguntas que usted hace hasta ahora no tienen respuesta, pero hay algo importante en medio de todo este bororó pues que estamos viviendo. Lo que dice la procuradora no es un tema menor cuando ella menciona ese principio de progresividad que ella dice tiene que revisar la Corte Constitucional a lo que sea que termine aprobando el legislativo sobre esta reforma. Y dice ella, no pasaría esa revisión. Entonces es importante porque aquí podría venir el equilibrio a todo esto que está buscando como cambiarse de sopetón. Yo creo que está como que en cuidados intensivos esa reforma a la salud. Es muy probable y quizás por eso el PowerPoint de los muñequitos con flechas y uno que se rasca la cabeza y otro con un signo de interrogación y una tira cómica por allá, porque están tratando de medir la temperatura del agua antes de botarse al agua. Pero les quiero decir algo. Si confiamos en que le sea a la Corte Constitucional un recurso de última instancia, no para tumbarle la reforma personalmente a nadie ni nada, aquí no hay antipatías ni simpatías, para defender la institucionalidad y avanzar en el principio de progresividad, es decir, no devolverse en lo que ha avanzado este país. Si queremos que eso sea así, hay que proteger y defender las instituciones. Los magistrados de la Corte Constitucional son 9 personas, 9 seres humanos que tienen temores, que tienen hijos, que duermen mal o que comen bien o que lo que ustedes quieran. Cuando salga la horda a las calles a pararse frente a la Corte Constitucional, ojalá el resto de colombianos defendamos la Corte Constitucional. Cuando salgan los críticos del Banco de la República a hacer presión contra la Junta del Banco de la República, ojalá el resto de los colombianos defendamos al Banco de la República. Cuando los jueces se sientan amenazados porque no dejan salir a los miembros de la primera línea, a los que haya que dejar salir los dejan salir, a los que no, no, pero aquellos que no y sientan la presión de la gente en las calles, ojalá
ojalá el resto de colombianos estemos allí, no para ir contra uno o a favor del otro, para defender la institucionalidad.